We believe that Nosotros creemos que nuestro Padre Celestial nos está mirando a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que te imaginas o cuál es la impresión que tienes de Dios cuando te mira? No me refiero a ahora mismo, sino a la mayor parte del tiempo. Cuando levantas tu vista hacia Él, ¿cómo sientes que te mira? ¿Sientes que Él te mira con una expresión de enojo porque hay muchas cosas mal en tu vida? Quiero mostrarte un versículo en Salmos 135. Hace muchos años el Señor me habló a través de este pasaje. Salmo 135, versículo 15 dice: Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Y este es el versículo en el que quiero que te fijes: ídolos y dioses falsos. Versículo 18. Los que los hacen serán semejantes a ellos. Así que si siempre piensas que Dios te mira con una expresión de enojo, entonces tú serás así. Tendrás una expresión de enojo ante los demás. Tendrás una expresión de enojo ante tu esposa e hijos. Hay gente que es así, que siempre están solemnes, serias y nunca están contentas. Mantienen una expresión de enojo hacia la gente porque algo anda mal en todas partes. Y eso es porque se han vuelto como el Dios al que adoran. Aquí dice: los que los hacen serán semejantes a ellos. Y ese Dios es un ídolo. Ese no es nuestro Padre Celestial. Si crees que Dios envió a Jesús a la tierra porque amaba mucho al mundo, nos amó a ti y a mí. Ese es un Padre Celestial que ama. E incluso cuando ve algo malo, Él nos ama y quiere limpiarnos, pero no tiene una expresión de enojo. Si Dios me mirara a mí con una expresión de enojo, yo me asustaría y no me gustaría acercarme a Él. Si miras a tus hijos con una expresión de enojo, ellos no van a querer acercarse a ti. Así que no solo hablo de la expresión de nuestro rostro. No estoy diciendo que debamos ir siempre por ahí sonriendo. La gente que está un poco mal de la cabeza va por ahí sonriendo todo el tiempo, sino que estoy hablando de una felicidad que, ya sea que estemos sonriendo o no, debería irradiar en nosotros. Que las personas que entren en contacto con nosotros se encuentren con una persona feliz, porque nuestros pecados han sido perdonados y porque tenemos un Padre que nos ama tan intensa y grandemente que ni siquiera podemos explicarlo. Durante muchos años, mi versículo favorito fue Juan 3:16, el cual es el versículo favorito de la mayoría de los cristianos en las etapas iniciales de su vida cristiana, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo hace 50 años, muchos años después de haber nacido de nuevo, mi versículo favorito se convirtió en Juan capítulo 17, verso 23, el cual no es un versículo tan conocido, pero cambió mi vida por completo cuando me di cuenta de su verdad en mi propia vida. Ahora bien, este versículo no es para todo el mundo. No puedo ir y contarle a todo el mundo este versículo. Para todo el mundo es Juan 3:16. Ese versículo se aplica para cada persona en el mundo entero. Pero aquí Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 9, esta es una oración de Jesús. Yo ruego por ellos. Se refiere a los discípulos, esta gente que lo ha dejado todo para seguir al Señor. No ruego por el mundo, ni por los cristianos mundanos.
No, sino por los que me has dado. Es decir, aquellos que han decidido seguirlo, los que son sus discípulos. Ninguno de nosotros es perfecto. Aquellos discípulos tampoco eran perfectos. Pero si tienes un deseo sincero de seguir al Señor Jesucristo, entonces esto es para ti. Juan capítulo 17, verso 23. En medio de ese versículo, él oró al Padre diciendo, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Que yo sepa, ese es el único versículo de la Biblia que me dice que Dios me ama tanto como amó a Jesús. Ahora, eso es algo amplio e inmenso en que pensar. Pero piénsalo. ¿Puedes intentar pensar en cómo amaba el Padre a Jesús? Porque todo lo que hacía el Señor era solo para agradar al Padre. El Padre podría decir, estoy muy complacido contigo. Esto es en la última cena y estos discípulos que estaban aquí, ninguno de ellos hizo todo perfectamente, ni siquiera hasta el final de sus vidas, al igual que todos nosotros, pero tenían un deseo sincero de seguir al Señor. Y el Padre aceptó eso y los amó tanto como a Jesús. Y he tomado esto como algo en lo que encuentro consuelo, aliento y que me da fe en tiempos de prueba. Que tengo un Padre en el cielo que no me mira con enojo, sino que me ama tanto como amó a Jesús. Así que en diferentes situaciones de mi vida, si mi conciencia está limpia, es una tremenda motivación saber que mi Padre me ama como amó a Jesús. E incluso si cometo un error y me apresuro a volver a Él, Él continúa amándome. Y eso me hace ver de una forma diferente a mis compañeros creyentes en mi iglesia. Tal vez cuando ellos resbalen o caigan, hará una diferencia en la forma en que miro a mi esposa y la forma en que miro a mis hijos. Nos volvemos como el Dios que adoramos. Es una gran verdad que me ayudó hace muchos años. Y es que mi entendimiento de cómo es mi Padre Celestial va a formar mi carácter. Así que el tema de esta conferencia, como probablemente ha visto, es ser inquebrantable, firme, como una roca inamovible. Así que queremos pensar en eso, en cómo nuestra vida puede ser inquebrantable en un mundo en el que todo se tambalea. Y quiero comenzar con un versículo en Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3, hay dos oraciones que Pablo hace por los cristianos en Éfeso. Y esta es la segunda de esas dos oraciones. Quizás debería enseñarte la primera. Vayamos a la primera oración, que está en Efesios capítulo 1, verso 16. Él dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Y mi oración es, en Efesios 1, verso 17, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Eso es lo primero que necesitamos, el espíritu de revelación, para que te muestre realmente cómo es Jesús. En el versículo 18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados y así sucesivamente. Ahora que el Señor nos ha mostrado la gloria de Cristo en nuestro corazón, leamos la segunda oración.
La segunda oración está en Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas. Dice en el verso 16 que Él les conceda. Esta vez no es una oración por revelación, sino para que sea fortalecido con poder a través del Espíritu Santo en tu hombre interior, para que Cristo habite en tu corazón. Ahora debemos entender que recibimos a Cristo en nuestro corazón cuando nacimos de nuevo. El significado de esto en algunas traducciones es que Cristo pueda sentirse como en casa en tu corazón. Por ejemplo, cuando vas y visitas un hogar, en el momento que entras te hacen sentir como en casa. Nunca harías algo malo, porque es un hogar acogedor y te aceptan tal como eres. Y hay otros hogares a los que vas, en los que a pesar de que eres bienvenido, te sientes un poco incómodo y siempre te estás preguntando si estás haciendo lo correcto o no. No te sientes como en casa y todos lo saben. Todos sabemos lo que es estar en un hogar donde te hacen sentir completamente a gusto. O si estás de visita en una casa por 1 o 2 días, hay gente que te hace sentir completamente en casa. Hay otros lugares donde son amables contigo, pero te sientes un poco incómodo. Así que aquí dice que Cristo puede sentirse completamente en casa en nuestro corazón. Nosotros hacemos que se sienta completamente en casa. Y Pablo dice, estoy orando a través del Espíritu Santo para que sea fortalecido en tu hombre interior, para que cuando Cristo entre se sienta completamente en casa. Por ejemplo, cuando Jesús fue a la casa de María y Marta en Betania, él allí se sintió completamente en casa. Y eso puede suceder si, en la última parte del verso 17, si permites que el Espíritu Santo te arraigue y te cimiente en el amor. Ese es el corazón donde Cristo se siente completamente en casa, donde está arraigado y cimentado una base firme de amor. Por ejemplo, al construir un edificio se establece un cimiento y cada parte del edificio está sobre esos cimientos. Por muy alto que sea, ese edificio está sobre esos cimientos. No pone ni un poco fuera de ese edificio. Aunque sobresalga en los pisos superiores, sigue sobre esos cimientos. Así que ese es el significado aquí, que mi vida debe estar arraigada en el amor de Cristo. Ese debe ser el fundamento firme de mi vida. Y uno de los resultados de eso será que yo mismo estaré arraigado en el amor, que todo lo que salga de mí estará arraigado y cimentado en el amor. En otras palabras, piensa en tu vida como una estructura que estás construyendo, con las palabras que dices, las cosas que haces, las cartas que escribes, tus conversaciones. Todo estará sobre la base de saber que Dios me ama y ese amor se extiende en mi corazón hacia todos los demás. Y cuando seas así, dice el verso 18, serán capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Estas son 4 dimensiones. Pensamos en 3 dimensiones, pero aquí hay 4. La anchura, longitud, altura y la profundidad. La anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, que no se puede explicar con el conocimiento. Sobrepasa el conocimiento. Significa que no es algo que se pueda explicar. Puedes explicar teoremas matemáticos y problemas científicos, pero esto no es algo que pueda explicar la mente humana. Se trata de experimentarlo, no de explicarlo. Y por eso dice que está más allá del conocimiento. Puedes oír tantos mensajes sobre el amor de Cristo. El mundo ha oído tantos mensajes. Hay tantos cristianos que han oído hablar mucho del amor de Cristo. Pero eso solo es conocimiento. Si lo experimentaran, se convertirían en personas amorosas. Eso les haría amar y perdonar a la gente.
Les hará perdonar a la gente de tal manera que ni siquiera recordarán el daño que alguien les ha hecho. Es algo asombroso. Esta es la oración de Pablo. En el capítulo 1 oró para que el Espíritu Santo te diera revelación sobre quién es Cristo y lo que ha hecho por ti. Y aquí dice, ruego que el Espíritu Santo obre ahora en ustedes y cumpla todo aquello por lo que murió. Y eso es para hacer que estés arraigado y cimentado en el amor. Y estés perfectamente seguro de que Dios te ama como amó a Jesús. Si podemos permitir que el Espíritu Santo haga que eso sea real para nosotros, eso marcará toda la diferencia del mundo. Esa es la única manera de estar firmemente fundados en el hecho de que hagamos lo que hagamos, el amor de Dios no cambia. Él no nos mira con una expresión de enojo. Él nos corrige. El amor de Dios es capaz de reprendernos. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús hizo cuando vino a la tierra fue dar a conocer al Padre, como se lee en Juan capítulo 1, verso 18. Él da a conocer al Padre. En mi traducción dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Hijo, Jesús, cuando vino, dio a conocer al Padre. Así que uno de los ministerios de Jesús fue dar a conocer cómo es el Padre por la forma en que Él vivió. ¿Recuerdas que en la última cena, Él lavó los pies de los discípulos? ¿Y has leído de que Él dijo algo después de lavar los pies de los discípulos? Se lo dijo a Felipe. Felipe vino a él en la última cena y le dijo en Juan capítulo 14, verso 8, Señor, muéstranos al Padre. No sé cómo es el Padre. Y en la última parte del verso 9, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué vieron a Jesús hacer allí? Lavar los pies. Dios el Padre, sirviéndoles. Él no tiene esa falsa dignidad que tienen los seres humanos, quienes se apoyan en sus derechos y su posición y todo eso. No, Él tiene espíritu de servicio. Después de lavar los pies a sus discípulos, Él dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto cómo es el Padre. No tengo miedo de un Padre así. Quiero correr hacia Él. Si me equivoco, quiero correr hacia Él y disculparme. Puedo correr a Él con cualquier problema. Puedo correr hacia Él con los pies sucios, porque he visto en Jesús cómo es el Padre. Él nos lava los pies. Él es muy tardo para corregirnos y lo hace cuando es necesario. E incluso nos reprende si es necesario. ¿Sabes? A veces el amor de Jesús se manifestaba dándole a sus discípulos tremendas revelaciones y también tremendas exhortaciones. Déjame mostrarte un ejemplo de eso. Estamos mirando a Jesús para ver cómo es el Padre. Y así es como podemos estar arraigados y cimentados en ese amor. Así es como nuestra propia vida se vuelve sólida y firme. Por favor, vengan conmigo a Mateo capítulo 17. Una de las cosas más asombrosas que Jesús hizo por sus 3 discípulos, Él no le dio ese privilegio a todo el mundo. En Mateo 17, verso 1, llevó a Pedro, Santiago y Juan a la cima de un monte y allí se transfiguró. Todo su rostro resplandecía como el sol. ¿Te lo imaginas? El sol es algo que ni siquiera podemos mirar. Y cuando el rostro de Jesús brillaba como el sol, ellos no podían verlo. Era tan resplandeciente que sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y estaban viendo un anticipo de la gloria que Jesús tiene en el cielo. E inmediatamente después de esta tremenda visión, leemos que bajaron de la montaña y hubo un hombre que se le acercó y le dijo,
En el versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo porque está loco. Versículo 16, así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ahora, el mismo Jesús que muy amorosamente llevó a estos discípulos a la montaña para mostrarles su tremenda gloria y lo mucho que han sido tomados con su amor allí, cuando baja les dice a los discípulos, en el verso 17, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Él les dijo eso a sus discípulos. ¿Alguien que ama a los demás habla de esa manera? Este es el balance. En Jesús no solo hay gracia, también hay verdad. La gloria de Dios se manifestó en Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Si quieres tener una imagen equilibrada del amor de Dios, es la gracia y la verdad. Ahí es donde la gloria se puede ver. Así que Él pudo mostrarles su gran amor allí. Incluso en el capítulo anterior le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Simón, porque mi Padre Celestial te ha revelado quién soy yo. Imagínate lo animado que estaba Pedro luego de eso. Y él les dijo muchas otras cosas maravillosas a sus discípulos. Pero luego también se daba la vuelta y les decía, ¿cuánto tiempo tendré que soportarlos? Y entonces entiendes lo que Jesús dijo a una de sus iglesias en Apocalipsis, en el capítulo 3. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. A todos aquellos que yo amo, yo los reprendo y también los disciplino. Esa es una marca de amor en la que mucha gente no piensa. Nos amó lo suficiente como para dar su vida en la cruz por nosotros. Pero su amor no es algo que nos permite vivir en nuestro pecado. Él no permitirá que ese cáncer se extienda por todo nuestro cuerpo. El pecado es peor que el cáncer. Y al igual que un padre amoroso haría cualquier cosa para sacar el cáncer del cuerpo de su hijo, incluso desear que ese cáncer se le pase a él mismo. El Señor odia el pecado como odia el cáncer. Y el Señor reprende para que nos tomemos en serio el cáncer del pecado. Y dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, porque vemos que al mismo Pedro, al que el Señor le dijo, bienaventurado seas, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, 2 minutos después, él le dijo, debo ir a la cruz para ser crucificado. Pero dijo, no, 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 no lo permitiré. Al mismo Pedro, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Hasta donde sabemos, en la vida terrenal de Jesús, solo 2 veces usó esas palabras. Apártate de mí, Satanás. Una fue ante el mismo diablo. En la tentación, cuando Satanás le dijo, si te postras y me adoras, te daré el mundo entero. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y la segunda vez fue cuando Pedro dijo, no vayas a la cruz. Él le dijo, apártate de mí, Satanás. Solo 2 veces Jesús dijo esas palabras. Postrarse y adorar a Satanás era un pecado tan terrible, y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Quiero mostrarte este pasaje para que quede arraigado en tu mente para siempre. Vayamos a Mateo capítulo 4. Necesitamos comprender que el amor de Dios está equilibrado de gracia y verdad. Mateo capítulo 4. Versículos 8 y 9. Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Si te postras y me adoras. Y Jesús le respondió, aléjate de mí, Satanás. La segunda vez que lo dijo,
Fue en Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro dijo: no, Señor, no a la cruz. Eso nunca te acontecerá. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Junta esos dos pasajes. ¿Qué entiendes de ahí? Evitar la cruz en tu vida equivale a adorar a Satanás. ¿Lo has entendido? No sé si lo has entendido. Si llegas a una situación en tu vida en la que sabes que tienes que morir a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús, pero te apartas, entonces estás adorando a Satanás. Eso es lo que obtengo de esos dos pasajes juntos. Si te aferras a eso, dirás: Señor, nunca adoraré a Satanás en mi vida. En otras palabras, lo que estás diciendo es: nunca evitaré el camino de la cruz. En cualquier situación. Por ejemplo, si alguien te insulta y el Señor te pide morir a ti mismo, pero tú no lo haces y defiendes tus derechos, en ese momento no te das cuenta, pero estás adorando a Satanás. Si solo te aferras hoy a esto, te garantizo que aunque no entiendas nada más en esta conferencia, cambiará tu vida. Me convertí hace 64 años. Dentro de unos meses cumpliré 65. Y después de un tiempo vi la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo y no sabía a dónde ir. Yo asistía a una asamblea de hermanos, pero ellos nunca hablaron nada acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Alguien me dijo que fuera a los pentecostales, pero ellos me pidieron que siguiera diciendo aleluya y sería lleno del Espíritu Santo. Y yo dije: eso no fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Así que me aparté de ambos grupos, de los hermanos y de los pentecostales. Unos nunca hablaban acerca de eso y lo que los otros me ofrecían era falso. Así que acudí al Señor y le dije: Señor, quiero una plenitud genuina. No quiero balbucear algo y llamarlo hablar en lenguas y decir que estoy lleno del Espíritu. Yo no estoy tratando de impresionar a la gente. Quiero que tú me llenes del Espíritu Santo y mi vida cambiará si realmente estoy lleno del Espíritu Santo. Y recuerdo claramente que el Señor me dio una revelación. Yo tenía unos 23 años, lo cual nunca olvidaré y no lo he olvidado hasta hoy. Lo que yo vi en las Escrituras fue cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Dice que fue al río para ser bautizado y Juan el Bautista lo sumergió bajo el agua y lo levantó y el Espíritu Santo descendió sobre él. Y allí tuve una revelación que si eliges ir por el camino que Jesús fue, que es ser condenado a muerte por las circunstancias, por otras personas o por lo que sea, el Padre me resucitará. Pero si elijo ese camino de muerte a mí mismo, que es lo que simboliza realmente el bautismo, entonces el Espíritu de Dios estará sobre mí. Y hasta hoy en día recuerdo lo que el Señor habló a mi corazón en ese momento. El día que dejes ese camino de la cruz, perderás la unción y el poder del Espíritu Santo. Yo estaba desesperado y dije: Señor, quiero servirte y no quiero levantarme y predicar sermones aburridos que no cambien la vida de nadie. Quiero que me unjas. Mientras viva, quiero que la unción esté sobre mí y debe ser mayor y más fuerte a medida que envejezco. No quiero decaer, sino ir hacia arriba. Entonces el Señor dijo: escoge siempre el camino de la cruz en toda situación. En toda situación, cuando seas tentado, muere a ti mismo. Cuando te sientas tentado a la lujuria, muere. Tentado a enojarte, muere. Los muertos no se enojan. Muere a ti mismo. Los hombres muertos no se enfadan cuando alguien les lastima de alguna manera.
Me puse a meditar sobre lo que hacen y no hacen los hombres muertos y obtuve revelación sobre lo que significa caminar por el camino de la cruz. Más tarde comprendí por medio de estos pasajes que evitar el camino de la cruz es lo mismo que adorar a Satanás. Y no quiero adorar a Satanás en mi vida, pero la cosa es que lo hacemos inconscientemente. Si esto no te atrapa, toma solo estos dos pasajes que te mostré ahora. El Señor diciéndole al diablo, aléjate, Satanás. Cuando el diablo le pidió que le adorara, y cuando le dijo a Pedro, aléjate, Satanás, porque éste le pidió que no fuera a la cruz. Entonces Jesús continuó diciendo en Mateo capítulo 16, no soy solo yo, tú también debes tomar la cruz y seguirme. Como ves, conecta las dos cosas. Y eso es lo que ha cambiado la dirección de mi vida y de mi ministerio hace 60 años. No lo entendí y lo experimenté plenamente hasta que tuve una experiencia más plena de ser lleno del Espíritu Santo. Pero ese ha sido el tema de mi vida y ha sido la base sobre la cual hemos construido todas nuestras iglesias en todos los lugares. El camino de la cruz es el camino de la vida. No es solo algo de aceptar al Señor. Toda la cristiandad dice que debes aceptar a Cristo para ir al cielo, pero te diré honestamente que yo me presento ante Dios y digo esto, no estoy interesado en ir al cielo. Muchos creyentes están interesados en ir al cielo, pero yo no. Solo me interesa estar con Jesús. Hay muchas diferencias entre los dos. El cielo significa que piensas en las calles doradas y las mansiones, pero el cielo estará vacío si Jesús no está allí. ¿Qué es lo que más me atrae de la eternidad? Una vez le dije al Señor, estaría encantado de ir al infierno si tú estás allí. No hay problema. El fuego no me molesta si tú estás ahí, porque ese lugar lleno de fuego será el cielo para mí si Jesús está ahí. El verdadero cristianismo es donde la presencia de Jesús es tu cielo. Y eso puede comenzar en la tierra. Para mí ya ha comenzado en la tierra. Cantamos, el cielo ha descendido, pero el cielo realmente desciende cuando Cristo se convierte en todo para ti en tu vida. Y no hay manera de que eso suceda a menos que elige el camino de la muerte al yo. Pero el yo es lo principal que impide que Cristo ocupe el trono en mi corazón. Por eso es tan importante. Y por eso Jesús dijo que nadie puede seguirle a menos que tome la cruz cada día. Así que cuando llegamos a Efesios capítulo 3, que es el pasaje con el que empezamos, Efesios 3, versos 16 y 17. Estoy orando para que el Señor te fortalezca con poder en el hombre interior, para que estéis arraigados y cimentados en amor. Arraigado y cimentado en el hecho de que Dios te ama y que es por amor que te pide que elijas el camino de la muerte. Aquí hay otro versículo que quiero compartir con ustedes. Cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos en la última cena, él repasó su último sermón, Juan capítulo 14. Y dice en Juan capítulo 14, versículo 30, el diablo, el gobernador del mundo, viene y él no tiene nada en mí. Mas para que el mundo conozca, mira el versículo 31, Juan capítulo 14, verso 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Eso es ir a la cruz. Vamos, salgamos de aquí. Y así él fue a la cruz. Y eso fue para mostrar al mundo que él amaba al Padre. Jesús dijo, el mundo debe saber. El mundo ve la cruz como el lugar donde Dios nos amó. Y dicen, Jesús me amó. ¿Cómo lo sabes? Porque murió en la cruz por mí. Sí, es verdad. Pero Él dice, cuando muera en la cruz, demostraré al mundo que amo al Padre.
Así que cuando Jesús colgó de la cruz, él estaba demostrando que amaba a su Padre. Es doloroso, pero él obedeció porque sabía que el Padre designó esto para un bien. Ahora aplico eso a mi vida. ¿Cómo demostraré que amo al Padre? Yendo a la cruz y digo las mismas palabras. Para que el mundo sepa que amo al Padre, yo también voy a la cruz. Me gustaría poder mostrarles, pero las palabras podrían fallarme para mostrarles la gloria del camino de la cruz. ¿Conoces ese himno que dice, hay un lugar donde descansar, junto al corazón de Dios, un lugar donde el pecado no puede molestar, junto al corazón de Dios? El mundo es un lugar sin descanso y los hogares están llenos de contiendas. En muchos hogares hay contiendas, discusiones entre los esposos. Alguien está de mal humor y mal humor. Una de las oraciones que hago es, Señor, nunca quiero estar de mal humor. ¿Por qué debería estar de mal humor? Tengo un Padre en el cielo que me ama, pero es solo si hago lo que el Padre me dice que haga. Voy a la cruz porque eso es lo que el Padre me ha dicho que haga. Y te diré esto, si cuelgas de la cruz, nunca estarás de mal humor. Cada mal humor que has tenido en tu vida como cristiano es porque te niegas a morir. Los muertos no tienen mal humor. Piensa en el cambio que producirá en tu hogar a partir de hoy si decides morir con Jesús en la cruz. Recuerda, los muertos no tienen mal humor. Manténlo constantemente. Si trabajas en una oficina, decide tomar el camino de la cruz. No voy a adorar a Satanás. Voy a elegir el camino de la cruz. Voy a estar arraigado y cimentado, sabiendo que mi Padre me ama y es por amor que me pide que vaya a la cruz. Así es como mi vida será inquebrantable. Verás, cuando te pones de mal humor, eso quiere decir que el diablo te ha sacudido. No eres una roca inquebrantable porque te has dejado mecer así como el viento agita las hojas de un árbol. Si somos como las hojas y las ramas de un árbol, quiere decir que no somos inquebrantables y no estamos destinados a ser así. Dios quiere que seamos como Jesús. Aquí hay un ejemplo de lo inquebrantable que Él era. Esta es otra cosa que el Señor me mostró. Así que les daré otro ejemplo de lo inquebrantable que era en amor. En Mateo capítulo 12, quiero animarlos a todos ustedes a que lean los evangelios muchas veces. Yo leo los evangelios. Los 4 evangelios son mis 4 libros favoritos de la Biblia. Y los leo para ver cómo Jesús reaccionaba, cómo vivía, cómo hablaba y cómo predicaba. Es mi pasión. Mi pasión es seguir a mi Salvador. Él dijo, sígueme. Así que descubro muchas cosas cuando leo esto. He aquí un ejemplo. Entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo. Mateo 12, verso 22. Y Jesús lo sanó en un momento. Y la multitud estaba tan asombrada y decía, este es el hijo de David, este es el Mesías. Pero los fariseos estaban celosos porque su popularidad iba en aumento. Entonces se enojaron y dijeron, no, este no es el Mesías, este es el diablo. El nombre que le dijeron en el verso 24 fue Belzebú, el príncipe de los demonios. ¿Quién es el príncipe de los demonios? Satanás. Le conocemos como Satanás, pero ellos le llamaban Belzebú. Este es Belzebú. ¿Sabían que en el Antiguo Testamento, cuando Miriam, la hermana de Moisés, en Números capítulo 12,
Ella le dijo a Moisés, ¿por qué te casaste con esa mujer cusita? Dios dijo, ¿te atreves a criticar a mi siervo? Entonces tendrás lepra. Y ella contrajo la lepra en el acto. ¿Por qué? Solo porque ella criticó a un siervo de Dios. Esto es algo serio, sobre todo si es un siervo ungido como Moisés. Moisés suplicó a Dios y le dijo, por favor, perdónala. Pero el Señor le dijo que sea echada afuera por unos días y luego que se arrepienta y vuelva. Hay otra situación en el Antiguo Testamento donde leemos acerca de algunos jóvenes en Segunda de Reyes. Ellos se burlaban de Eliseo porque era pelón y le gritaban, vete de aquí, viejo calvo. Se burlaron de él. Y dice que dos osas salieron del bosque y se comieron a aquellos hombres porque criticaron a un siervo de Dios. Ahora aquí está el siervo más grande de Dios. Y le dijeron algo mucho peor que lo que esa gente le dijo a Eliseo o a Moisés. Le llamaron el diablo. Si a Miriam le dio lepra y a esos jóvenes que criticaban a Eliseo se los comieron los osos, ¿qué les debería tocar a estas personas? ¿Sabes lo que les tocó? El perdón. Esa es la diferencia entre Jesús y Moisés, entre Jesús y Eliseo. Esa es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Lo ves en el versículo 32. Él está respondiendo a esos fariseos que le llamaban Satanás. Dice, y a cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le será perdonada. Yo digo, Señor, hazme así, que cuando la gente me llame por nombres como Satanás, yo pueda perdonarlos, o lo que sea que hagan, yo pueda perdonarles, porque elijo morir con Cristo en la cruz. Y por eso busco vivir una vida donde en ningún momento haya falta de perdón en mi corazón hacia ningún ser humano en el mundo. Puedo decir honestamente que eso ha sido cierto en mi vida desde hace bastante tiempo, desde que comprendí esta gran verdad. Duermo tranquilo por las noches, porque no hay nadie a quien no haya perdonado. Puedo hablar libremente con Dios porque he perdonado a todos. No puedes hablar libremente con Dios si hay alguien a quien no has perdonado. Y si no puedes perdonar a alguien, es porque no estás dispuesto a morir. En otras palabras, estás adorando al diablo. Entonces no perdonarás a tu esposa. Por ejemplo, a veces los esposos recuerdan cosas que hicieron hace 10 o hasta 12 años. Y algunos de ellos incluso recuerdan la fecha. Se hablan cariñosamente, pero se preguntan, ¿te acuerdas de esa fecha y de lo que hiciste ese día? Todavía lo recuerda. ¿Qué recuerdos? Y así dicen que son cristianos, pero no han visto a Jesús en absoluto. Están adorando al diablo en sus hogares y aún así se preguntan, ¿por qué nuestros hijos no son cristianos de verdad? Yo les diré por qué. Porque los padres están adorando al diablo. Si quieres que tus hijos sean cristianos de corazón, deja de adorar al diablo, toma la cruz y muere desde la mañana hasta la noche. Y así tendrás muchas oportunidades, te lo aseguro. Tendrás muchas oportunidades de morir. Y hay algo más aquí que el Señor me mostró. Él no solo los perdonó a ellos. Mira lo que dice aquí en el verso 32. Por eso lee la Biblia siempre al pie de la letra. A cualquiera, no solo a los fariseos que le llamaban el diablo, a cualquiera, en todo el mundo entero. No quien haya hablado una palabra, sino cualquiera que hable una palabra contra mí. Eso abarca a los próximos 2000 años. Ese es el significado de ese versículo.
Déjame ampliarlo. A cualquiera que hable una palabra contra mí durante los próximos 2000 años, ahora mismo está perdonado. Lo que Jesús proclamó allí se llama perdón futuro. Entonces, cuando el Señor me dijo, sígueme, yo decidí seguirle. Y yo he dicho lo mismo. Quien diga una palabra contra Zac Punen o haga algo contra Zac Punen, está perdonado ahora mismo, aunque lo haga el año que viene. Así que digamos que dentro de un mes alguien viene a decirme que una persona ha estado hablando cosas malas contra mí. Yo le diría, yo ya lo perdoné desde hace un mes o desde el año pasado, aunque ellos no lo entiendan. Lee atentamente las escrituras. Este es el libro más maravilloso del mundo. No lo entenderás con tu inteligencia, pero si estás dispuesto a recorrer el camino de la cruz, obtendrás asombrosas revelaciones de este libro. Durante muchos años nunca lo entendí. Con toda mi inteligencia nunca pude entenderlo hasta que elegí el camino de la cruz, hasta que dejé de adorar a Satanás y empecé a adorar a Jesucristo. Entonces entendí las escrituras. Tu inteligencia solo hará que entiendas la Biblia como los falsos profetas. ¿Conoces a los falsos profetas del Antiguo Testamento? Hoy hay muchos falsos profetas que vagan por el mundo. Una de las marcas más grandes de un falso profeta es que ama el dinero y le piden dinero a la gente. Y hay muchos de ellos vagando por este país y por todos los otros países ahora mismo. Ellos no conocen estas cosas que vemos en las escrituras porque están interesados en promocionarse y hacerse un nombre. Nuestro llamado en esta iglesia es hacer personas semejantes a Jesús. Las personas que entren en contacto con nosotros y nos escuchen, aunque no quieran responder o obedecer a lo que les decimos, ellos nunca olvidarán la vida que vivimos. Queridos hermanos y hermanas, debemos vivir de tal manera que las personas que entren en contacto con nosotros, ya sean familiares o la gente en nuestros trabajos, aunque digan tantas cosas en nuestra contra y no estén de acuerdo con nosotros, años después nunca olvidarán que una vez en su vida conocieron a un cristiano de verdad y te recordarán de esa manera. Esperamos que eso les haga volverse al Señor. Pero incluso si no es así, al menos ten en cuenta que has hecho un impacto en ellos. No solo se trata de predicar o de repartir un tratado. Eso es bueno. He repartido muchos tratados en mi vida, he repartido libros, he testificado y predicado. Pero en última instancia es la forma en que vivo y la forma en que respondo cuando la gente me trata mal o me hace daño de alguna manera. Una vez en la India, los religiosos me llevaron a la corte, queriendo meterme 16 años en la cárcel por una tontería. Me llevaron hasta el Tribunal Supremo y puedo decir ante Dios que los amo. Ellos se hacían llamar cristianos. Honestamente le dije al Señor, Señor, quiero verlos en el cielo. Quiero que les perdones. Quiero que te conozcan. Quiero regocijarme con ellos en el cielo y con toda la gente que trata de hacerme daño. No quiero un mérito para mí. El Espíritu Santo nos da el poder. Eso es lo que leímos acerca de la oración de Pablo. Permítame volver allí de nuevo en Efesios capítulo 3. Efesios 3, verso 16. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en el hombre interior, no para hablar en lenguas,
Yo hablo en lenguas desde hace 48 años, pero solo entre Dios y yo, nunca en público, porque eso no es lo principal. Lo principal es que el Espíritu Santo me fortalezca para que Cristo habite en mí y esté arraigado y cimentado en el amor y nadie podrá sacudirme. Hagan lo que hagan. Me dañen, me lastimen, me metan a la cárcel o lo que quieran hacer porque predico a Cristo. No seré sacudido. Mi dirección permanente es el amor de Cristo. Todo el mundo debería encontrarme siempre en esa dirección. Por ejemplo, un árbol arraigado siempre permanece en su lugar. ¿Has oído hablar de las secuoyas? He oído hablar que algunas tienen 2000 años de antigüedad desde la época de Jesús. Son inquebrantables a pesar de las tormentas, vientos o terremotos. Permanecen ahí arraigados. Y la otra palabra es cimentado. Por ejemplo, un edificio sólido con cimientos profundos. Así que el ejemplo del edificio y del árbol representan lo que es ser inquebrantable en el amor. Eso es lo que significa ser inquebrantable. Y ese es el tema de esta conferencia, ser inquebrantable. Ser inquebrantable y que nadie pueda apartarme del amor de Cristo. No es que dude de su amor, pero ese amor también está en mi corazón. Y como dije anteriormente, según la traducción en alguna paráfrasis, en el verso 17 dice que para que Cristo habite en tu corazón, Él debe sentirse como en casa. Y si estás arraigado y cimentado en el amor, solo así Cristo se sentirá como en casa en tu corazón. Estoy seguro de que todos queremos que Jesucristo se sienta como en casa en nuestros corazones. ¿Quieres saber cómo puedes hacer eso? Bien, te diré cómo. Pídele al Espíritu Santo que te dé poder para estar arraigado y cimentado en el amor de Cristo hacia todos. No tenemos que estar de acuerdo con ellos. Si hablan mal de nosotros, les perdonamos. Tenemos perdón futuro, desde ahora hasta el día en que Cristo venga. Yo ya he perdonado a todos los que han hablado o a los que van a hacer algo contra mí en cualquier lugar. Ya está perdonado, hermano o hermana o persona que no conozco. Ya está perdonado. Lo aprendí de Jesús. Quien diga una palabra en el futuro en contra del Hijo del Hombre, ahora mismo es perdonado. Di eso y dilo en serio. Y tu vida en tu hogar será diferente. No tienes que hacer un esfuerzo mañana para perdonar a tu esposo o a tu esposa, porque ya lo has perdonado hoy. Por lo que aún no ha pasado, incluso el año que viene, ya está perdonado. Esto es lo que significa estar arraigado y cimentado en amor. Y no puedes hacerlo solo. Puedes tomar la decisión de estar arraigado, pero no tendrás éxito ni siquiera durante 24 horas. Por eso dice en el verso 16, ruego por el poder del Espíritu Santo. Pablo dice, ruego para que seáis fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar arraigados y cimentados en amor. Versículo 17. Hoy se habla tanto de la plenitud del Espíritu Santo en muchos grupos en el mundo. Dime, ¿a cuántos de ellos le has oído decir que es para arraigarte y cimentarte en el amor de Cristo? A ninguno. Siempre están hablando de milagros, sanidades y la mayoría son falsas. El 99% de estas supuestas sanidades y milagros son falsas. Pero no puede ser engañado por el amor. Ese amor genuino que perdona y que pasa por alto los insultos y busca el bien de la otra persona. Mira lo que dice en Romanos. Romanos capítulo 12. En el verso 19. Pero vamos a comenzar en el versículo 17. Desde la última frase del verso 16. No sean altivos en su pensar. No te creas tan inteligente. He aquí lo que es la verdadera santidad. Verso 17. Nunca paguen a nadie mal por mal.
Versículo 18. En cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Eso significa que nunca busques pelea. Incluso cuando vengan a ti por una pelea, di no, no pelearé. Versículo 19. Nunca tomen venganza a ustedes mismos. ¿Alguien te ha hecho daño? Deja que Dios se ocupe de él. Dice, dejad lugar a la ira de Dios. Si tú eres un hijo de Dios y esa persona vino y te tocó, recuerda, tú eres la niña de los ojos de Dios. Zacarías 2, verso 8. Y cuando cualquier persona te lastima, está metiendo un dedo en el ojo de Dios. Deja que Dios se ocupe de él. Nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Si alguna vez de alguna manera te has vengado de alguien en tu vida, has tomado el lugar de Dios. Arrepiéntete de eso. Porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero, ¿qué debes hacer entonces? Verso 20. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Podrás amontonar el fuego del amor sobre su cabeza. Porque no se puede vencer el mal con el mal. Ese es un principio fundamental que debes comprender. Esto se ve hoy en día en las guerras, ya sea en Ucrania o Gaza o cualquier otra parte del mundo. No se puede vencer el mal con el mal. Solo puedes vencer el mal haciendo el bien. Verso 21. Si quieres vencer el mal, no puedes vencerlo con más mal. Vence el mal con el bien. Eso solo es posible si estoy arraigado y cimentado en amor. Queridos hermanos, esto casi suena como si estoy predicando una religión extraña. Es lamentable, pero este es el verdadero cristianismo. Pero hay tan poco de ello que parece una religión extraña. Pero esto y solamente esto es el verdadero cristianismo. Cualquier otro tipo de cristianismo es adoración al diablo, lo cual es evitar la cruz. Vuelve a estudiar Mateo capítulo 4 y capítulo 16. Las dos únicas veces que Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Una fue cuando Satanás le pidió que le adorara. Y la otra cuando Pedro le pidió que no fuera a la cruz. Es lo mismo. Junta las dos cosas. No ir a la cruz es lo mismo que adorar a Satanás. Si esto te atrapa, como lo hizo conmigo, déjame decirte que yo no lo entendí perfectamente desde el momento en que me atrapó. Llevó su tiempo, pero poco a poco lo fui comprendiendo más y más. Cuando la gente está de mal humor, mantén la boca cerrada. Cuando te insulten, mantén la boca cerrada. O si abres la boca, bendícelos. Esta es una vida maravillosa, hermanos y hermanas. Es la vida por la cual Jesús vino, murió en la cruz y resucitó para darnos. Por eso envió al Espíritu Santo. Así que en este fin de semana, oramos para que todos seamos un poco más abiertos, no solo para escuchar un mensaje que ahora puedes ir a predicar a otra parte, no, sino para escuchar algo que primero cambiará tu vida. Señor, no quiero oír algo que quiera ir a predicar a otra parte. Eso es lujuria, sino que quiero escuchar algo que cambie mi vida. Algo que haga que mi esposa y la gente de mi trabajo se dé cuenta de que ahora soy una persona diferente. Que Dios nos ayude. Oremos. Pero antes, mis queridos hermanos y hermanas, por favor, tomen en serio lo que hoy han escuchado.
No dejen que los pájaros del cielo se lo lleven. No dejes que caiga en tierra poco profunda y brote hoy y desaparezca 2 días después. No. Deja que profundice, que profundice, que profundice. Medita sobre ello para que se hunda, eche raíces y produzca frutos eternos. Padre Celestial, ayúdanos a todos. Sabemos que esta es tu voluntad. Tú quieres ayudarnos. Creemos que harás más de lo que te pedimos o pensamos, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.